Escucha Ágora al aire. Un programa realizado entre Ágora, Laboratorio Político y Comunicando Belén. Síguenos en nuestras redes sociales como @comunicando.belén y @agoralab. Buen día, bienvenidos a un nuevo episodio de Ágora al aire, una producción del medio comunitario digital Comunicando Belén y Ágora, Laboratorio Político, la Escuela de Educación Ciudadana. Hoy nos encontramos con el doctor Orión Vargas. Él es abogado, MBA, doctor en filosofía y también con estudios y conocimiento en ingeniería. Doctor Orión, bienvenido a este espacio. ¿Cómo está? Camila, buenas tardes para todos los que nos escuchan. Buenas tardes para ti. Gracias por esta generosa invitación. Cuéntanos un poco, Orión, de ti, que te lleva a estudiar Derecho, luego Ingeniería, Administración y eres doctor en Filosofía también. Bueno, realmente pues yo ya tengo 58 años y digamos que cuando tenía 15 o 16 no tenía ni idea qué iba a estudiar. Eso nos pasaba a los de mi generación. Entonces básicamente estudiábamos lo que estudiaban nuestros padres. En mi caso, mi padre era ingeniero químico y entonces obviamente pues yo quise estudiar ingeniería química. Y obviamente terminé la carrera y trabajé en las empresas públicas de Medellín, específicamente en la planta de tratamiento La Yurá, que queda en la Loma del Chocho. Y allí tuve una experiencia maravillosa, digamos que con el tema de la potabilización del agua, es decir, el agua que nos tomamos desde la canilla. Pero de alguna manera yo sentí que eso no era lo mío, es decir, la ingeniería no era lo mío. Y antes de entrar a estudiar ingeniería también me matriculé en la Universidad de Antioquia en Derecho. Pero como pasé a ingeniería y pasé a Derecho también, pues decidí estudiar ingeniería. Entonces, de alguna manera en el radar, yo siempre tuve como el derecho en mi cabeza como algo que quería estudiar y que en ese momento parecía diametralmente opuesto a la ingeniería. Tú tienes una maestría en Derecho Procesal también, ¿verdad? Bueno, sí, realmente cuando empecé a estudiar Derecho en la Medellín, entonces de alguna manera participé como en un congreso internacional en Derecho Comercial y me gané con mi ponencia el primer puesto. Entonces, digamos que uno de los premios era estudiar un posgrado en la Universidad de Medellín y pues la única maestría que había en ese momento era la maestría en Derecho Procesal. Entonces elegí esa maestría en Derecho Procesal porque pues digamos que todavía no había terminado Derecho, pero pues obviamente a uno le guardaban ese premio. Entonces ya cuando terminé Derecho, continué con la maestría. ¿Qué te conectó con el derecho? Bueno, realmente me conectó con el derecho porque trabajé con Equimosis. Equimosis es una banda de acá de Medellín, de la cual su cantante era Juanes, y yo fui el manager de Equimosis. Yo estudié música desde pequeño y pues de alguna manera siempre la música es lo que me ha movido. Tuve una banda también que se llamó Código, digamos que en la época de Kraken y Estados Alterados, Perseo, es decir, todos éramos aquí de la barra de la Villa de Aburrá, y yo tuve una banda que se llamó Código. Entonces, de alguna manera, pues la música es lo que siempre he respirado yo. Entonces, obviamente, pues como era, digamos que administrador de negocios e ingeniero y sabía de música y de producción, pues entonces Felipe Martínez, que digamos en ese momento era como el percusionista de Equimosis, me llamó para que fuera como el manager de Equimosis. Entonces trabajé como casi 5 años con Equimosis siendo su manager y allí obviamente pues vi todo el tema del derecho, es decir, infinidad de contratos era lo que firmábamos y obviamente yo era como el representante legal de la empresa de Equimosis y me tocaba pues como vérmelas como con, digamos, con todos los asuntos de cumplimiento de contratos, de obligaciones y por supuesto las demandas que no faltaron. Pero entonces haces un cierre con una sombrilla ahí súper bonita, que es la filosofía, y ya entendemos un poco que se nutre de esa línea artística tan poderosa, la lógica matemática presente en la ingeniería y ese sentido, ese compromiso con el derecho. ¿Cómo cursas ese doctorado? ¿En qué lo enfocas? Bueno, básicamente cuando me gané esa maestría en Derecho Procesal en la Medellín, digamos que en la Medellín estaban interesados en mirar el tema de la teoría de la probabilidad aplicada al derecho, lo cual es como muy raro, suena muy raro. Y dado que yo era ingeniero, pues entonces simplemente me propusieron en el grupo de investigaciones de Derecho Procesal que por qué no me metía en un proyecto de importancia relacionado con la valoración de la prueba judicial, dado que ellos querían mirarlo desde la teoría de la probabilidad y pues como yo era ingeniero, pues podía tener como un mayor acercamiento a esa perspectiva. Y fue muy bonito porque realmente allí
yo comencé a estudiar el tema de la teoría de la probabilidad en el derecho y eso fue lo que me impulsó a continuar. Es decir, no solo en la maestría hice el proyecto con la Medellín, ellos se quedaron allí, dejaron el proyecto allí, pero yo continué con ese proyecto. Y ese proyecto lo continué precisamente hablando de filosofía de la ciencia en ese doctorado en filosofía que hice en la Universidad Pontificia Bolivariana. Excelente, entonces hablas de filosofía de la ciencia y llegas a este proyecto tan lindo que es Remagia. ¿Qué es Remagia para los oyentes? Bueno, Remagia es la Red Mundial de Inteligencia Artificial aplicada a la justicia. Es una red que nace en el año 2022 en la Universidad de Medellín y esta red mundial nace, digamos que ante la necesidad de comenzar a incorporar los temas propios de la inteligencia artificial, digamos que en el campo del derecho y de la justicia. Nosotros en el año 2019 ya veníamos desarrollando inteligencia artificial en la Universidad de Medellín y específicamente construimos 2 sistemas expertos. El primero de ellos se llama Juez Inteligente y el segundo de ellos se llama Fiscal Inteligente. Y un sistema experto, para que las personas entiendan, pues simplemente es como una especie de calculadora a la que le ingresas unos números, luego le aplicas unas operaciones y la calculadora te entrega una respuesta. Pues estos sistemas expertos básicamente lo que hacen es lo mismo. Le ingresamos unos hechos, les ingresamos unas pruebas y unas pretensiones que las partes traen a un proceso judicial y pues el sistema experto lo que hace es entregarle una valoración individual y conjunta al juez para que pueda tomar una decisión. Conectemos ahí. ¿Cuál es ese asunto de la probabilidad en el derecho? ¿Cómo funciona? Bueno, de alguna manera el tema de la probabilidad en el derecho, lo primero que hay que aclarar es que no es una probabilidad matemática. Y para que los que nos escuchan entiendan, pues de alguna manera uno podría decir que con base en las nubes negras, uno puede decir que con un 90% de probabilidad va a llover en los próximos 10 minutos. Eso es lo que llamamos una probabilidad matemática. Y entonces de alguna manera cuando uno dice que la probabilidad del 90% de que llueva con base en las nubes negras, pues la probabilidad de que no llueva con base en esas nubes negras es del 10%. Y entonces lo que hacemos es eso, es simplemente agarrar 100%, restarle el 90% y nos da un 10%. Entonces tenemos la probabilidad de lluvia y la de no lluvia. Pero ¿qué es lo que pasa? Que en el campo del derecho no operan así las cosas. No es posible que operen así. ¿Por qué? Porque en el derecho cada caso es un caso en particular y concreto. Y de alguna manera no tiene sentido hablar de probabilidades matemáticas en los procesos judiciales. Por lo mismo que he dicho, cada caso es un caso en concreto y no se repite como cuando lanzas un par de dados, por ejemplo, ¿no es cierto? ¿Cuál es la probabilidad de que al lanzar un dado salga el número 6? Un sexto. ¿Cuál es la probabilidad de que al lanzar un dado salga el número 4? Un sexto. Pues bien, eso no ocurre en los procesos judiciales. Entonces lo que hicimos básicamente fue investigar otros sistemas de probabilidades y encontramos 2 sistemas de probabilidades, uno que no es matemático y otro que está relacionado con algo que se llama lógica difusa. Y con base en estos 2 sistemas los estudiamos, los investigamos, comprendimos muy bien para qué servían y entonces lo que hicimos fue construir un sistema experto propio de la inteligencia artificial que empleando esos 2 sistemas de probabilidades pudieran dar una mejor respuesta, digamos que a las decisiones que toman los jueces. Cuando los jueces toman una decisión, los jueces hablan de la siguiente manera. Con base en las pruebas traídas al proceso, es muy probable que el vendedor haya simulado la venta del bien inmueble. Esa palabra muy probable, mira que ahí no estamos hablando de una probabilidad del 85%, sino que estamos hablando de expresiones verbales como poco probable, probable, muy probable, más que probable, casi cierto, cierto. Entonces lo que hicimos fue simplemente trabajar con esos sistemas de probabilidades que son expresiones verbales de rangos numéricos de probabilidad. Por ejemplo, para nosotros probable significa un evento que puede ocurrir en un rango de probabilidades entre el 65 al 75%. Pero nunca estamos hablando de una probabilidad exacta, es decir, no estamos mencionando probabilidades del 75.7%. No. Por ejemplo, para ti una persona vieja, podrías decir que es una persona que está en un rango de edades entre 60 a 75 años. Una persona joven es una persona que está en un rango de 18 a 30 años. Entonces nosotros preferimos hablar de rangos numéricos que tienen que ver con expresiones verbales que empleamos, ¿no es cierto? Entonces, por ejemplo, la embriaguez habitual, la habitualidad, la podemos expresar también en rangos numéricos, porque la palabra habitual es una palabra ambigua. Entonces podemos decir que la embriaguez habitual es media de aguardiente todos los días, ¿cierto?
pero puede ser que para otra persona esa habitualidad sea una copa de aguardiente todos los días y para otra una garrafa de aguardiente. Entonces, por eso es que el lenguaje es impreciso y por eso lo que nosotros intentamos hacer es, con lógica difusa y con probabilidades no matemáticas, domesticar el lenguaje y obviamente cualificar esa incertidumbre. Qué interesante, porque digamos que en esa sombrilla volvemos al punto de la filosofía de la ciencia puntualmente, esa interdisciplinariedad entre la ingeniería, los números, la probabilidad y el derecho como un asunto más humanístico, más casuístico, nos permite también crear otros portales de comprensión, y ahí es donde aparecen, digamos, estas calculadoras, entre comillas, o lo que son estos sistemas de asistencia inteligente, jueces y fiscales. ¿Cómo, digamos, antes de profundizar en el fiscal y en el juez inteligente, a mí me gustaría profundizar un poco en esa dimensión interdisciplinar, o sea, en la importancia, por ejemplo, para asumir los retos del siglo XXI a partir de esos conceptos que anteriormente eran disciplinas aisladas, pero que hoy necesariamente se requiere trabajen en conjunto. Bueno, es muy importante hoy en día, y yo diría que las universidades y los colegios lo tienen que hacer, no enseñar tantas cosas. Es decir, cuando nos enseñan un océano de datos, nos ahogamos y nunca obtenemos información. Un estudiante de primaria y de secundaria, pues de alguna manera debería adquirir unas habilidades mínimas como, digamos, sumar, restar, multiplicar, dividir, aprender a hablar, aprender a comportarse, aprender a sentir. Es decir, tenemos que enseñar otras cosas ya desde la primaria y la secundaria, y por supuesto en la universidad también tenemos que enseñar de manera diferente. Ya hoy en día yo diría que con la inteligencia artificial que tenemos a bordo, el conocimiento está a un clic simplemente. Basta con tener una conexión y ya tenemos un mar de conocimiento, y ese mar de conocimiento se traduce en que lo que yo necesite saber simplemente lo pregunto y obtengo la respuesta. Entonces, de alguna manera, yo diría que toda la enseñanza primaria, secundaria y toda la enseñanza, la educación superior y a nivel de posgrados también tiene que ser reevaluada. Y tiene que ser reevaluada, ¿por qué? Porque en la medida en que nuestros estudiantes puedan poner sus pies en diferentes áreas de conocimiento y no solo en un área de conocimiento, podrán tomar mejores decisiones en su vida. Es decir, el nivel de profundidad obviamente estará en manos de quien quiera profundizar, pero digamos que el nivel general de educación tiene que ser un nivel que nos permita ser mejores personas, mejores ciudadanos del planeta, y no simplemente ser los mejores matemáticos o los mejores lectores. Yo creo que todos aprendemos unas capacidades básicas, y yo diría que básicamente hay que empezar a pensar en otras capacidades. Con el advenimiento de la inteligencia artificial tenemos que pensar en lo humano. Y cuando decimos pensar en lo humano es que tenemos que pensar en la compasión. Cómo se enseña la compasión, por ejemplo, pero no solo cómo se enseña, sino cómo se puede poner en práctica, independiente de la ideología que tengas en tu cabeza. Lo que estoy queriendo decir es que hay cosas que son muy necesarias hoy en día y urge hacerlas. ¿Por qué? Porque de alguna manera los seres humanos nos vamos a volver más transhumanos, es decir, nos vamos a comenzar a volver máquinas, nos van a comenzar a poner y a implementar cuestiones de las máquinas en nuestro cuerpo, y obviamente tenemos que seguir pensando en que aún somos humanos, y eso es lo más importante aquí. Entonces, de alguna manera, y redondeando tu pregunta, es eso, es cuando tienes la capacidad de poner los pies en diversas áreas del conocimiento, entonces estás mejor preparado para tomar decisiones en un mundo complejo. A nosotros en la Facultad de Derecho nos decían, el derecho llega un paso atrás. La sociedad va primero y luego llega el derecho a regular. En el orden nacional, hoy se habla de un asunto de reforma a la justicia que lleva muchos años también, y entendiendo pues las deficiencias del sistema también propios de esas capacidades en infraestructura limitadas. Y tú planteas una solución y planteas unos proyectos ahí que pueden transformar la justicia. ¿Cómo lo hace la inteligencia artificial? ¿Cómo apoya esto? Bueno, de alguna manera la inteligencia artificial, lo que tenemos que entender es, primero, es una máquina. Y al ser una máquina, entonces simplemente no es inteligente. No es humana, no piensa. Pero como es una máquina, tiene la capacidad de almacenar trillones de datos en su memoria, lo que no puede hacer un ser humano. Entonces, primera diferencia de la máquina y del ser humano es eso, es la capacidad de almacenamiento de datos que tiene una máquina. Y lo segundo es la velocidad en el procesamiento de la información. Es decir, una máquina procesa trillones de datos en una milésima de segundo, algo que un ser humano no puede hacer.
Pero dado que la máquina no piensa y no es inteligente, entonces de alguna manera tiene que haber sinergias ¿con qué? Con el ser humano y su creatividad. Es decir, la palabra clave aquí es asistencia. La palabra clave aquí es sinergia entre la máquina y el hombre, entre el ser humano. Entonces, de alguna manera, ¿cómo va a ayudar la inteligencia artificial a la administración de justicia? Si nos preguntamos por qué la administración de justicia, digamos que no funciona como quisiéramos, es porque realmente el volumen de casos que le ingresan a la administración de justicia es muchísimo superior a la capacidad humana que tiene para resolver todo ese volumen de casos que le ingresa. Entonces, de alguna manera hay tareas que son repetitivas, hay tareas que son rutinarias y que le quitan enorme tiempo al ser humano. Pues bien, esas tareas repetitivas y rutinarias son las que pueden ser reemplazadas por la inteligencia artificial. Entonces, de alguna manera, ahí es donde podemos pensar que la inteligencia artificial puede venir y ayudar a la administración de justicia en la resolución de ¿qué? De tareas que son simplemente rutinarias y repetitivas que le quitan enorme tiempo a la administración de justicia. Pues bien, pongamos allí la inteligencia artificial para que haga dichas tareas y obviamente los seres humanos se concentren más en el proceso de toma de decisiones respecto de lo que un ciudadano le está pidiendo a la administración de justicia. Más esa reflexión humana. Y bueno, la pregunta es, hay casos ya de, por ejemplo, no solamente abogados, en todas las profesiones, dejándole estas responsabilidades a la inteligencia artificial generativa, muchas veces de eso, del pensar. Entonces, ¿cuál es ese reto? Porque hoy se habla también de una transformación en los empleos. A mí no me gusta hablar de pérdida de empleos. Creo que va a haber una transformación como lo hubo en la revolución industrial, en la revolución de las máquinas, en este momento también. ¿Cuál es esa responsabilidad que tenemos hoy los profesionales de todas las líneas, pero especialmente del derecho, para utilizar estas herramientas en el sentido adecuado? Y que sin perder pues el margen de acción que nos da nuestra formación. Claro, muy importante. Mira, todo el mundo tiene miedo frente a lo desconocido. Entonces, de alguna manera, en el tema de la inteligencia artificial, digamos que hay mucha ignorancia. Y esa ignorancia, en parte, se fundamenta en que quienes difunden los temas relacionados con la inteligencia artificial no conocen qué es inteligencia artificial. Y obviamente la gente tiene miedo a lo desconocido. Eso es lo que siempre nos ha ocurrido. El temor a lo desconocido es lo que nos paraliza. Pues bien, en la medida en que logremos hacer que la gente entienda qué es inteligencia artificial, cómo puede ser utilizada, entonces no tendremos miedo a nada en relación con la inteligencia artificial, sino que por el contrario, la vamos a utilizar para que nos asista en la, realización de tareas complejas. Digamos que no es que la inteligencia artificial vaya a quitarte el empleo, no. Pero lo que sí podemos decir es que si eres un profesional, no importa la disciplina en la que seas un profesional, y no has decidido darle una mirada al tema de la inteligencia artificial y otro profesional sí le está dando esa mirada, pues puede ser que ese otro profesional sí esté un poco mejor preparado que tú, como todo en la vida. Es decir, tú puedes ser abogado en derecho tributario y yo también puedo ser abogado en derecho tributario, pero en la medida en que tú te capacites más, pues obviamente vas a estar mejor preparado que yo. Eso es análogo a lo que va a ocurrir con la inteligencia artificial. Lo que pasa es que la inteligencia artificial no es como hablar de derecho tributario que le toca a unos pocos abogados. La inteligencia artificial le toca a todos los seres humanos del planeta. Entonces, de alguna manera, hay que estar a tono entendiendo qué es lo que es y simplemente utilizarla ¿para qué? Para nuestro diario qué hacer. Yo, por ejemplo, uso inteligencia artificial todos los días, no solo para mi trabajo, sino para ciertos asuntos de carácter personal, para procesos de toma de decisiones complejos. Entonces, básicamente, eso es. Por ejemplo, si tú usas Waze es inteligencia artificial muy avanzada. Y yo creo que todo el mundo la usa. Es decir, todas las personas que conducen y tienen un celular usan Waze. Porque Waze de manera rápida y precisa le dice cuál es la mejor ruta y la más óptima que debe tomar si quiere llegar a en un determinado momento y a una determinada hora a un lugar. Entonces yo diría que ahí básicamente lo que hay que tener claro es eso. Es decir, en la medida en que sepamos qué es inteligencia artificial y cómo nos puede beneficiar en la vida diaria, yo creo que estaremos simplemente a tono con el tema y lo podremos manejar sin temor de ninguna clase. ¿Que algunos empleos se van a perder? No. Pero lo que sí van a hacer esos empleos es que van a cambiar. Es decir, la forma como venimos haciendo las cosas, de alguna manera rutinariamente, va a cambiar. Cuando tú vas donde un funcionario y el funcionario te atiende de mala gana, está prestando un servicio público, debería de atenderte bien. Y si lo está haciendo mal, pues podemos entender por qué lo está haciendo mal, es decir, porque amaneció de mal humor, porque tiene un problema en su casa, y entonces ahí es donde uno dice, bueno,
Entonces una inteligencia artificial que hoy en día ya la gente las usa, por ejemplo un chatbot, tú ya no le consultas a una persona determinadas cosas que son repetitivas, sino que simplemente le consultas al chatbot y él te da una respuesta rápida y precisa. Ya, cuando él no te puede responder, pues te remite donde un ser humano para que atienda en específico lo que quieres. Pero de alguna manera sí, es decir, o nos ponemos a tono o realmente nos vamos a perder de algo que pues vale la pena conocer. En el derecho hay unas estructuras rígidas, obviamente han habido unos cambios históricos y se van acoplando también a las dinámicas culturales y políticas de cada país en específico, pero hay unas estructuras rígidas que es que es donde puede entrar a intervenir, digamos, o a apoyar estas inteligencias, la inteligencia artificial. ¿Cómo se piensa el juez y el fiscal inteligente en esos lugares de apoyo y cuál es básicamente esa aplicación progresiva que ha ido teniendo? ¿Cómo están desarrollándose estos proyectos? Bueno, básicamente nosotros hace 15 años nos hicimos una pregunta y era, ¿cómo valora un juez 500 pruebas que le traen las partes al proceso? Esa es una tarea muy complicada. Y obviamente esa tarea pues, se hacía en la cabeza o se hacía en un papel o en una hojita en Excel y realmente no quedaba bien hecha. Entonces, de alguna manera, digamos que lo que hicimos nosotros fue crear un software, digámoslo así, y es un software que lleva de la mano al juez, lo lleva paso a paso por cada una de las actividades de la etapa probatoria. Y simplemente el juez a lo largo del proceso va asignando unos valores y al final, en el momento más crucial, que es el que más tiempo le quita, pues ya tiene todo su pensamiento organizado y puede tomar una decisión, digamos que muchísimo más rápido de lo que históricamente lo ha hecho. Me explico. Cuando un juez ya ha terminado, digamos que el juicio y se sienta solo en su escritorio a valorar conjuntamente 500 pruebas, eso le toma enorme tiempo, porque valorar 500 pruebas es muy complicado. Entonces, de alguna manera, el sistema experto lo asiste y casi que en una milésima de segundo le toma esa decisión, pero previamente el juez ya ha hecho todo el trabajo con antelación, digamos que en la etapa de la ordenación y de la práctica probatoria. Es decir, para los que no son abogados, digamos que en el proceso judicial hay unas etapas y nosotros lo que estamos proponiendo es que en 2 de esas etapas, antes de la decisión y antes de la valoración, el juez ya ha realizado todo el trabajo con ayuda del software y simplemente al final pues le da clic, enter y este hace un cálculo probatorio como si fuera una calculadora probatoria. Cuando tú haces una operación larga en una calculadora, por ejemplo, haces 50 sumas y le sacas la raíz cuadrada y elevas al cuadrado, entonces de alguna manera eso no lo puedes manejar en la mente. Y si lo pudieras manejar te tomaría mucho tiempo. Es decir, sí podrías volver a recordar lo que aprendiste en primaria y comenzar a hacer las operaciones aritméticas para llegar al resultado, pero eso te tomaría más o menos 2, 3, 4, 5 horas. Mientras que si lo haces en la calculadora te toma 3 segundos o 4 segundos o 5 segundos, es decir, lo que te demores tecleando los números y haciendo la operación. Entonces, de alguna manera, el juez inteligente y el fiscal inteligente lo que hacen es eso. El juez inteligente asiste al juez en la valoración de la prueba judicial cuando tenemos muchísimas pruebas en un proceso judicial. Y el fiscal inteligente lo que hace es que asiste a los fiscales en la construcción de los hechos jurídicamente relevantes. De alguna manera, nos hemos dado cuenta en Hispanoamérica, no solo en Colombia, en Hispanoamérica, que la tarea que realizan los fiscales es una tarea muy compleja, muy difícil. Y cuando van a hacer formulación de imputación y formulación de acusación, pues de alguna manera algunas cosas se les pueden quedar por fuera. ¿Por qué? Porque digamos que la teoría del delito, los que estudiamos derecho nos dimos cuenta que es algo muy difícil, muy complicado. Y cuando tienes un delito como el blanqueo de capitales o lavado de activos en el que tienes 14 verbos rectores, créeme que eso es una tarea muy compleja. Entonces lo que hicimos fue crear un software que llevara de la mano a esos fiscales para que ordenadamente estructuren su pensamiento. El software lo que hace es que le ayuda a estructurar el pensamiento a un juez y a un fiscal para que haga las cosas, digamos que de manera ordenada, y una vez que la hace de manera ordenada, pues simplemente en los momentos más cruciales no se gasta muchísimo tiempo, sino que lo hace de manera muy rápida. Aquí hay algo que me llama muchísimo la atención, profe, del ejercicio que estás haciendo con todo este desarrollo en la inteligencia artificial en el derecho, y es que mira que no hemos hablado de cómo regular la inteligencia artificial, sino de cómo la implementamos y cómo optimizamos las instituciones que ya tenemos a partir de esta tecnología. Me gustaría que enviaras un mensaje de pronto a los legisladores, a las personas que están tomando decisiones hoy, que muchas de ellas están en un sentido más bien político, digámoslo así, y un poco desconectados de la forma en la que avanza el mundo y el conocimiento en esta línea. ¿Cómo nosotros podemos empezar a
a cambiar el chip, digamos así, para mirar en la inteligencia artificial un aliado que puede mejorar, optimizar potencialmente nuestros procesos y no como algo que tengamos, o sea, sin conocerlo, inclusive entrar a regularlo, a decir cómo se hace sin ni siquiera comprender técnicamente de qué se trata. Bueno, yo creo que lo importante, Cami, ahí es entender lo siguiente. La inteligencia artificial funciona con datos y esos datos son los datos que las personas entregan. Entonces, por ejemplo, cuando tú te conectas a Google, estás entregando datos, aunque no lo creas. Google sabe Las dónde cookies. Claro, Google sabe dónde estás, cómo estás, qué te gastas, en qué lo gastas, en qué lo inviertes, que, mejor dicho, todo lo saben. Entonces, volvemos al tema, datos. Y de alguna manera entonces se habla de datos personales y datos sensibles. Entonces, por ejemplo, en la historia clínica hay unos datos que son muy míos y a mí no me gustaría que nadie lo supiera. Entonces, mira que de alguna manera ahí se maneja una confidencialidad. Ahora bien, cuando, por ejemplo, te toman a ti una radiografía, una resonancia magnética, mira que ahí hay un documento, eso es un dato. Entonces la inteligencia artificial puede analizar, por ejemplo, eso y asistir a un radiólogo para que haga una mejor lectura de una lesión que se tiene. La pregunta es, esa inteligencia artificial de alguna manera lo que hace es almacenar esos datos. Y la pregunta aquí es, bueno, ¿quién es el que hace ese uso de los datos? ¿Para dónde van esos datos? Entonces ahí hay que tener cuidado, digamos, como con eso. Es decir, ¿cuál es el manejo que los gobiernos le van a dar a los datos sensibles y a los datos personales? Primera cuestión, y eso es lo que se llama gobernanza de los datos. Entonces digamos que hablar de gobernanza de los datos es un tema que le tiene que interesar, digamos que a todas las entidades públicas y privadas que reciben datos de los usuarios y que de alguna manera manejan esos datos. ¿Listo? Entonces ahí hay algo que es muy importante. Pero lo otro que es muy importante también es que de alguna manera la regulación tiene que ver, por ejemplo, y tú que eres abogada y se lo digo a todo el mundo, digamos con un tema de responsabilidad. Y la responsabilidad no solo es la responsabilidad civil, contractual y extracontractual que nos enseñan, sino que es la responsabilidad de cada uno de nosotros. Es decir, yo soy responsable de a quién le entrego mis datos. Yo soy responsable de qué datos entrego. Yo soy responsable de aceptar o no aceptar las cookies. Entonces, de alguna manera, yo diría que la mayoría de las personas hoy en día no están pensando en eso. Y obviamente las empresas que están adquiriendo los datos, digamos que los datos son el nuevo petróleo del planeta. Ya no vamos a hablar del petróleo y ni del agua, que es lo que más nos debería interesar, sino que ya estamos hablando desde los datos. Digamos que la nueva riqueza es aquellas empresas que tienen datos. ¿Datos de quién? De las personas. ¿Por qué? Porque en la medida en que tengan los datos de las personas, pues pueden de alguna manera manejar todas las empresas que monten, por ejemplo, a nivel de comercialización de productos. Entonces, si conocen muy bien tus datos, conocen muy bien tus hábitos y obviamente te van a dirigir productos para que los compres. Entonces, de alguna manera, todo se traduce en eso. Es decir, quien tenga los datos tiene la información y quien tenga la información puede tomar una decisión. Y quien pueda tomar una decisión que sea una decisión basada en información y en datos confiables, pues obviamente va a obtener un mejor provecho. Eso es indudable. Entonces, de alguna manera, digamos que los legisladores tienen que comenzar a regular el tema de cuáles son los principios que regulan la inteligencia artificial, es decir, cuáles son los puntos de partida que nos permitirán decir cómo vamos a usar la inteligencia artificial, qué inteligencia artificial vamos a usar, qué inteligencia artificial vamos a desarrollar. Eso es muy importante. ¿Por qué? Porque de alguna manera aquí está el tema de la responsabilidad. Entonces las empresas que están trabajando en desarrollos de inteligencia artificial tendrán que tener como una especie de responsabilidad por el desarrollo y la venta de esa inteligencia artificial. Y obviamente las personas pues comprarán esos productos que están dotados de inteligencia artificial y les darán un determinado manejo. Y como todo cambia, la inteligencia artificial puede ser usada para bien o para mal, como todo. Entonces, de alguna manera, pues la idea es que se refuerce, digamos, ese uso ético de la inteligencia artificial, que tiene unos principios, es decir, esos principios son, por ejemplo, un principio básico es no emplees la inteligencia artificial para dañar a otro. Eso es lo mismo que decir no matarás, ¿cierto? Cuando nos enseñaron religión en primaria. Pero eso es lo mismo también que prohibir el homicidio. Entonces, mira que de alguna manera la ley entra a regular ¿qué? Pues obviamente todo lo que es relacionado con la tecnología y con la inteligencia artificial. Y a mí me parece que está bien. ¿Por qué? Porque de alguna manera hace que quienes estén desarrollando la inteligencia artificial tengan cuidado. Es decir, tengan cuidado. ¿Por qué? Porque de allí se van a derivar ¿qué? Pues responsabilidades por el desarrollo que los usuarios finalmente hagan de esos desarrollos. Hay una palabra que me encanta y la estaba buscando en la conversación y es la ética.
ese compromiso ético y la responsabilidad que cada uno de nosotros debe tener respecto a estos instrumentos, herramientas que nos brinda la tecnología. Y en efecto, la regulación se hace necesaria, y voy a hacer aquí un comentario un poco salido ahí en paréntesis. Por ejemplo, Medellín en este momento, entre comillas, es el Valle del Software, es el Silicon Valley de Latinoamérica, se pretende. ¿Cuál es la industria más pegada que está hoy en términos de tecnología? La webcam. Y una serie de fenómenos sociales pues, que han venido pasando con ese Medellín en el mapa. Y lo mismo con la inteligencia artificial. Entonces, por ejemplo, vemos la aplicación de la inteligencia artificial entre las Big Tech y algunos gobiernos para manipular elecciones, para deteriorar la democracia, para entorpecer de manera radical a la ciudadanía. Pero vemos aplicaciones, y yo creo que aquí se viene esa palabra ética, desde la ética profesional y desde la responsabilidad que tiene el conocimiento, desarrollando, por ejemplo, un fiscal inteligente, un juez inteligente, optimizando el servicio público de justicia, resolviendo un problema público real. Entonces, ¿cómo nosotros también nos pensamos la aplicación? Lo que tú decías, el petróleo de los datos está, las tecnologías están. ¿Quiénes las están usando? ¿Cuál es el uso que le vamos a dar? Y me gustaría ahí como hacer esa invitación, o sea, ¿cuál es ese mensaje a las profesiones de todos los campos? A la medicina, a la ingeniería, a nosotros en derecho que parecíamos los más alejados de la tecnología, y tú nos vienes a decir hoy con el juez inteligente y con el fiscal inteligente, venga, es que eso también es con nosotros. En la parte técnica es con nosotros. Bueno, tú lo has dicho. Yo creo que vivimos en una permanente lucha de contrarios. Me explico. Lo contrario al bien es el mal. Lo contrario al día es la noche. Y los seres humanos nos movemos entre esa lucha de contrarios. Heráclito de Éfeso. Entonces, de alguna manera, yo creo que el libre albedrío nos permite que trabajar bien con inteligencia artificial o trabajar mal. Por ejemplo, la corrupción, de lo que tanto se habla hoy en día, y yo creo que la gente no sabe ni siquiera qué significa la corrupción, se ha dado a lo largo de toda la historia de la humanidad, en diferentes, digamos, escenarios. Pues bien, la inteligencia artificial puede servir ¿para qué? Para eso, es decir, para que ciertas personas quieran realizar actos de corrupción y usan inteligencia artificial. Pero también hay personas que utilizan la inteligencia artificial ¿para qué? Para generar bienestar. Entonces, de alguna manera yo diría que el ser humano, precisamente eso es lo que lo hace, pues entre comillas, no tan interesante, pero sí lo hace una especie muy, muy especial. Es decir, el ser humano puede tomar una decisión de hacer el bien o de hacer el mal. Y si no toma ninguna, de hacer el bien ni de hacer el mal, ya tomó una. Y eso es lo que llamamos el libre albedrío. Entonces yo creería que en esa línea nos movemos todos los días, en una lucha permanente de contrarios. Y obviamente todo dependerá de cómo tengas montados los valores en tu cabeza y de lo que hayas vivido en tu casa y de lo que hayas compartido. Es decir, el ser humano bebe de muchas fuentes, desde que nace hasta que se muere. Y obviamente de acuerdo a esas fuentes de las que bebe, pues actuará conforme a. Si a usted le pegaron muy duro, usted también va a pegar muy duro. Pero si a usted no le pegaron, sino que le hablaron, entonces usted no va a pegar, va a hablar. Y obviamente yo diría que eso es como lo interesante. La inteligencia artificial está aquí. Yo creería que hay que abrazarla, no rechazarla. Y hay que abrazarla, digamos, en el sentido de lo humano. Es decir, siempre pensando en lo humano. Voy a repetir eso, siempre pensando en lo humano. Hay que abrazarla siempre pensando en lo humano. Obviamente habrán unos que la abrazarán pensando en lo inhumano. Y bueno, nos tocará regularlos. ¿Cuál es ese diálogo que tienen que tener hoy dos generaciones, bueno, varias generaciones que se encuentran, pero sobre todo esa brecha ahí entre los nativos digitales y las personas que crecimos en otra escuela completamente diferente, inclusive personas que están un poco más alejadas de este mundo de la tecnología y de los desarrollos? Mire, yo creo que la inteligencia artificial, digamos que, por ejemplo, hay personas que pueden decir, yo no necesito la inteligencia artificial. Es más, hay personas que no tienen celular y a mí me parece que está muy bien. Si usted mira, la mayoría de las personas pierde el 70% de su tiempo a diario pegado de su celular, viendo bobadas, estupideces. Hay personas que simplemente dicen, yo no voy a tener un celular. El que me quiera a mí contactar, me contacta simplemente por correo electrónico. Pero yo no voy a, o no tiene WhatsApp.
o no tienen redes sociales. Y cuando uno lo que mira es, bueno, depende de esa persona. Hay personas, por ejemplo, un influencer si sus redes sociales se muere, ¿sí o no? Pero, por ejemplo, hay otras personas, los académicos de la vieja guardia, personas que ya tienen 65, 70 años, no tienen celular, no tienen redes sociales y siguen vigentes. Entonces yo diría que hay un lugar para cada uno en relación con la inteligencia artificial y con la tecnología. Tú simplemente lo que tienes que pensar es, mire, no para todo se hace necesario la inteligencia artificial. Pues hay personas que dicen, yo quiero seguir siendo un ser humano y sin mucha inteligencia artificial, o con poquita o con la mínima. Como hay otros que dicen, no, yo sin ella no puedo vivir. Y lo que tú ves hoy en día es que, por ejemplo, los chicos realmente, y no es que sea inteligencia artificial, no pueden vivir sin el celular. El celular yo diría que fue el invento más grande que ha hecho la humanidad. Si nos ponemos a ver, hoy en día todo se hace desde el teléfono. Todo se hace desde el teléfono. Se maneja el banco desde el teléfono, se manejan las comunicaciones desde el teléfono, se manejan las redes sociales de allí, se piden las citas allí, se piden explicaciones a través de WhatsApp mediante chatbots que ya están programados. Es decir, todo lo hacemos a través del teléfono. Entonces, entramos en una dinámica muy relacionada con el tema de la tecnología. Pero obviamente hay personas que dicen, no, yo no voy a usar el teléfono, yo voy a ir personalmente, voy a tomar el bus y así me tome 2 horas, a mí me gusta montar en bus, ver la ciudad y que me atiendan personalmente. Y si me toca esperar por la medicina por la que fui, espero 1 hora y me pongo a leer un libro, por ejemplo. No sé si me entiendes. Entonces, de alguna manera, yo diría que el tema tiene que ser abrazado de manera tranquila y pacífica, y el que no lo abrace no hay ningún problema, siga siendo humano. ¿Y cómo educar a esa generación? O sea, ¿cómo educar a esos jóvenes? ¿Cómo conversar con esos jóvenes? Con esos jóvenes hay que conversar primero con inteligencia artificial. Es decir, si lo sacas de allí, vas a perder el año. Un chico hoy en día no va a admitir eso, no va a admitir que de alguna manera no involucres inteligencia artificial en el aprendizaje. Lo segundo es que yo diría que hay que hacer énfasis en otros asuntos de importancia. Por ejemplo, cómo conseguir un buen amigo. A mí me parece que esa es una materia muy importante. Cómo ser fiel a ti mismo y al otro. Entonces, ¿me entiendes? O sea, yo creería que es la creatividad y la imaginación la que nos tiene que decir cómo y qué enseñarle a esos chicos. Yo, por ejemplo, a mis hijos lo que menos hago es echarles cantaleta. Y ellos aprenden es como con mi ejemplo. Es decir, ellos me ven que yo me levanto todos los días temprano, me levanto a trabajar, pero sobre todo me ven trabajando en lo que me gusta. Y simplemente les dije desde pequeños que lo más importante era que me dijeran siempre, o que intentaran siempre por lo menos confiar en mí y decirme la verdad, no para no regañarlos, sino para poder, con base en la vida que yo ya he tenido y la experiencia, que puede ser no mucha, pero que puede ser una experiencia valiosa, cómo comportarse frente a situaciones, por ejemplo, complejas. Entonces, por ejemplo, mi hija, suponte que vas al baño y ves una persona extraña que entra y te va a violar. ¿Qué vas a hacer? Entonces, no sé si me entiendes. O sea, la enseñanza es las cuestiones que nunca nos enseñaron. Es decir, simplemente nos enseñaron como robots a ir al colegio y a repetir para memorizar. Yo creería que ya hoy en día no es así. Entonces, lo que hay que desmontar primero es la memoria. Entonces, ¿cómo le enseñas a un joven hoy en día? No le enseñes de memoria. Segundo, ¿qué le debes enseñar? Primero, preguntarle qué es lo que le gusta y con base en lo que le gusta, intentar fortalecer esos gustos. Y fortalecer esos gustos es, pues obviamente, sin ser tan alcahueta, propender porque él pueda tener logros en esos gustos. Yo diría que un estudiante, cuando uno le pregunta qué le gusta, así te diga que es fútbol, o así te diga que es la música o la poesía o las matemáticas, entonces yo creería que ese es el punto de partida para el aprendizaje, para el conocimiento y sobre todo para el deleite, que con base en eso es que tú ya le entras como es decir, no intentes nunca como ponerle tu experiencia de presente a un joven. Yo creo que ese es el peor error que uno puede cometer. Segundo, no le eches cantaleta, pero tercero, es decir, está ahí, está al lado de él, acompañándolo. Yo creo que el profesor hoy en día tiene que ser una persona que sirva como un modelo para el estudiante, como una persona que lo inspire cada día a hablar mejor, a comportarse mejor. No sé si me entiendes. Es decir, a poder interactuar con el otro y sobre todo con el mundo que nos rodea. Por ejemplo, hay cuestiones básicas como el reciclaje. Algo que nunca nos enseñaron y creen que lo vamos a aprender cuando ya estamos viejos. No lo vamos a lograr. Entonces, de alguna manera, yo diría que hay otras cosas que se hacen necesarias, sobre todo para la supervivencia del ser humano y del planeta. Yo creería que ese es el punto. El punto no es seguir repitiendo lo que estamos enseñando, sino comenzar a enseñar otras capacidades más humanas, más creatividad, más imaginación, para que simplemente los chicos, a través de la inteligencia artificial, potencien esas capacidades.
Y que son capacidades que nunca van a ser suplantadas por la máquina. Especialmente Exactamente. yo en estos días leí algo, un informe en Estados Unidos que hacían un estudio donde decían que a los jóvenes en la secundaria les costaba mucho más hacer amigos, no sé, que programar determinado juego. O sea, les costaba mucho más acercarse, a tener una relación, una conversación análoga, que interactuar con gente a nivel global a través de un juego, por ejemplo. Y se hace necesario entonces esas habilidades emocionales, las soft skills que llamamos ahora. Claro, por ejemplo, ¿cómo le enseñas a un chico a sobrellevar una tristeza cuando alguien le dice que ya no lo quiere? Yo creería que eso es muy importante. ¿Sabes por qué? Porque es que si recordamos, mira que la alegría es breve. ¿Por qué es breve la alegría? Ahora, la tristeza, ¿por qué es tan larga? Y entonces ahí es donde uno se pone a pensar y uno dice, es que la tristeza de alguna manera es como una especie de espasmo que prolongamos porque queremos. Pero qué tan bueno que nos enseñaran cómo, por ejemplo, sobrellevar la tristeza. ¿Sí me entiendes? Cómo manejar ciertas situaciones de la vida. Por ejemplo, enseñarle a un estudiante que por qué tiene que maltratar a otro en el colegio. O sea, no hay razón para hacer eso. No sé si me entiendes. Yo creería que si eso se puede enseñar, sería un aprendizaje mucho más valioso. ¿Por qué? Porque de alguna manera, digamos que lo que tú dices, o sea, sí, puedes programar la máquina muy rápido y desarrollar un juego rapidísimo, pero qué bueno saber que puedes también tener la capacidad de interactuar con otro. Y precisamente, pues vos existís, ¿por qué? Porque hay otro. Si no hubiese otro, tu vida no tendría sentido. Incluso en el delito. Si no tienes a quién matar, el asesino no tiene su vocación, digamos que cabalmente resuelta. Entonces, yo diría que sí, es muy importante lo que dijiste. Es decir, intentar adquirir unas competencias humanas. ¿Dónde? En la primaria, en la secundaria, en la universidad. Para ir cerrando, quiero hacerte una pregunta más desde lo personal y desde tu rol como docente y como padre. Hoy el tema principal en los jóvenes creo que es salud mental. Y tú eres un experto en la inteligencia artificial. Y la salud mental no se trabaja como la inteligencia artificial. O sea, la tristeza no es control al suprimir. O sea, ¿qué pasa ahí? ¿Cómo acompañamos esa salud mental de los jóvenes? Bueno, lo primero es, yo diría que lo mental tiene que ser resuelto desde lo humano, no desde lo tecnológico. Lo tecnológico puede ayudarnos como a medir ciertas cosas de lo mental que le permitan a un profesional, ¿cierto?, poder tomar decisiones en relación con, digamos, la mejoría de una determinada persona que está sufriendo algo. Yo diría que de alguna manera habría que preguntarnos cuáles son las razones por las cuales, digamos, esas personas, y se ve mucho en la universidad y en los colegios, ¿cierto?, se están enfermando tanto. Se están enfermando tanto. Es decir, vemos muchos chicos que están deprimidos, que no tienen esa motivación, por ejemplo, para continuar estudiando, que tienen situaciones difíciles en sus casas. Entonces yo diría que de alguna manera eso es precisamente lo que te quiero decir. O sea, en la universidad, por ejemplo, nosotros en la universidad nos hemos dado cuenta de chicos que están muy mal, es decir, que sufren. Y lo importante allí es, más que enseñarles una determinada materia, que no van a tener la cabeza para aprender nada, porque están, digamos que tristes o aburridos, es intentar resolver primero ese problema de la tristeza o de la depresión. Yo creo que ese es el punto de partida, porque realmente si estás enfermo, no le vas a pegar, no vas a tener la disposición. Entonces, yo diría que de alguna manera hay que introducir unas nuevas materias en el colegio y en la universidad que velen por, digamos, esa conversación con esos estudiantes. Y eso no significa que haya un departamento de medicina, no, eso no significa eso. Significa de alguna manera que a través de la inteligencia artificial sí podemos detectar rápidamente, por ejemplo, cuáles son las causas de deserción, cuáles son las causas de distracción, cuáles son realmente, digamos, el análisis de los sentimientos de los estudiantes. Todo eso hoy en día se puede hacer con inteligencia artificial. Entonces, yo diría que la inteligencia artificial nos permite detectar eso de una manera muchísimo más rápida que cuando ya sea tarde. Entonces, a mí me parece que en ese sentido
sí podemos usar inteligencia artificial. ¿Para qué? Pues hombre, para la detección, ¿cierto? A tiempo, por ejemplo, de un estudiante que venía muy bien y ha dejado de venir bien. Entonces simplemente la inteligencia artificial nos va a dar una alarma y nos va a decir, pilas con ese estudiante, hable con él. Y cuando hablemos con él y nos demos cuenta que está muy triste, pues no le pongamos la misma carga que le ponemos a otros. Simplemente aminoremos esa carga y concentrémonos en realmente resolver el problema que está padeciendo. Yo diría que la universidad no solo sirve para enseñar, sino también que puede ser una experiencia de vida para un estudiante, por ejemplo, que tenga un determinado problema. Y sería muy rico que un estudiante pudiera decir cuando sea un egresado, yo tuve un problema grave en la universidad y allí me ayudaron a resolverlo y aprendí cómo resolverlo. Entonces, ¿me entiendes? No se trata de que si yo estudio ingeniería, entonces me van a dar materias de ingeniería y no más. Se trata de que si yo estudio ingeniería y tengo alguna situación difícil, entonces en la universidad, de alguna manera, me enseñen a mí mismo cómo resolver ese problema. Yo diría que para eso es que nos tiene que preparar realmente la primaria, la secundaria y la universidad, más que para habilidades específicas cuando seamos profesionales. Y esa es la gran crisis que hoy enfrenta el sistema educativo. O sea, si la reinvención no se da en ese sentido, van a seguir hacia abajo. Las ventas, la deserción, las matrículas van a seguir cayendo. Claro, ya lo estamos viviendo, Exacto. Cami, ya lo estamos viviendo y eso que tú dices es así. No estás diciendo nada distinto a lo que es la realidad hoy en día. Cada vez tenemos menos estudiantes que se matriculan y realmente si no cambiamos la manera como hemos venido enseñando, las universidades van a desaparecer. Así de fácil, Cami. Y ese lugar me gusta mucho de ver la universidad como ese espacio de acogida. Y lo digo como una experiencia personal. Esos lugares seguros para el conocimiento, para el aprendizaje, cuando están guiados por seres humanos, que ante todo son seres humanos, nos permiten superar muchas situaciones en lo personal que trascienden a lo familiar y lo social. O sea, cómo nosotros sanándonos como personas empezamos también a sanar nuestros entornos. Y eso es fundamental. O sea, que la universidad y las instituciones educativas en general sean las pioneras de la transformación a partir de criarme, pues de conformar, de generar, de cuidar, de florecer mejores seres humanos. Claro. Y acompañados de la inteligencia artificial. Ya acompañados. Es decir, hay que incorporarla como sea también en las universidades. Asistidos con la inteligencia. Asistidos por la inteligencia artificial. Profe, una pregunta final de este programa. Si en una de esas situaciones de la vida tuvieses que asumir el rumbo del país por 5 minutos, digamos que esa vez que hubieron 3 presidentes en Colombia, en una situación extrema te toca coger las riendas del país por 5 minutos, ¿qué decisiones tomarías o qué mensaje enviarías o qué cambio harías, implementarías? Bueno, le diría primero a cada habitante del país que intentara en la medida de lo posible no hablar mal de nadie, es decir, no criticar al otro, si ese otro no está en presencia suya. Yo creo que si resolvemos ese problemita de comunicación podemos avanzar como seres humanos y como país. Y lo segundo es que de alguna manera, en consonancia con lo anterior, se preocuparan cada uno de sus cosas. Es decir, y dejaran que los demás se ocuparan de las suyas. Entonces, preocúpese de lo suyo y deje que los otros se ocupen con antelación de lo que les toca. Porque vivimos preocupados, ¿cierto?, mirando lo que está haciendo el otro, y por eso es que hablamos mal del otro y lo criticamos, ¿cierto? Porque somos envidiosos, porque somos egoístas. Entonces ese sería como el mensaje: preocúpese por usted, preocúpese por el metro cuadrado que tiene al lado, es decir, por su esposa, por sus hijos, por sus empleados, si es que usted es un empresario, por sus estudiantes, si usted es un profesor. Es decir, que cada uno se ocupe de lo que le toca. Y eso es muy platónico también, es decir, cuando cada quien se ocupa de lo que le corresponde, pues de alguna manera se puede lograr un mejor orden, es decir, se puede lograr como una mejor armonía. Mejor dicho, Platón, zapatero a tus zapatos, ¿cierto? Entonces, ocupaos de vuestras cosas que de las mías me ocupo yo. Eso sería lo que les diría. Muchísimas gracias, profe. Ha sido un escenario maravilloso, un gran episodio. Los invitamos a conocer más de inteligencia artificial y muchos temas públicos en Ágora al Aire. Somos Ágora,
Laboratorio Político y el medio comunitario digital Comunicando Belén. Recuerda seguirnos en nuestras redes sociales como @comunicando.belén y @agoralab. Conéctate a nuestras transmisiones en vivo Todos los martes a las 7 de la noche en el Facebook Live de Comunicando Belén. y recuerda seguirnos en nuestro canal de Spotify como Ágora al Aire.